Para todo de nuevo, otra vez. Si pensabas que las noticias que te habíamos dado hasta ahora eran explosivas, agárrate bien fuerte, porque lo que vas a leer ahora es la verdad detrás de la verdad, el secreto más guardado en los pasillos de la Bombonera que por fin, y con un estruendo ensordecedor, sale a la luz. Porque sí, la información de la que ya te habíamos hablado sobre la salida de Miguel Merentiel no era solo una bomba, era la mecha de una explosión mucho más grande, un plan de ingeniería financiera y deportiva tan audaz que va a cambiar el futuro de Boca para siempre. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. Es el plan maestro de Juan Román Riquelme, la jugada de ajedrez más arriesgada que se haya visto en el fútbol argentino en años. Una movida que no solo demuestra que el ídolo sigue teniendo el pulso del mercado, sino que también tiene la capacidad de mover fichas que nadie, absolutamente nadie, veía venir. Y lo más fuerte de todo, es que este plan tiene un solo nombre, un solo objetivo, un bombazo que vuelva a la Bombonera, un delantero letal que la hinchada pedía a gritos y que parecía una utopía. La guerra del mercado ya está declarada y Boca, fiel a su estilo, se metió en el medio. Bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que vos buscás. Esto no es humo, es la realidad pura y dura, y lo que te vamos a contar ahora te va a dejar sin palabras. La noticia de la salida de Miguel Merentiel al Benfica, que ya es un hecho, no es un simple traspaso, es una jugada estratégica para sentar las bases de una nueva era. Una era donde los jugadores de élite vuelven a vestir la camiseta más grande de América. Y junto a él, el nombre que nadie se animó a decir en voz alta, el delantero que se metió en el corazón de la gente y que hoy podría regresar para terminar de romperla, Jonathan Calleri. Una locura, ¿no? Una movida que va a hacer temblar a la competencia y que va a darle a Boca la jerarquía que necesitaba. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, lejos de los micrófonos y los portales de noticias, hoy ve la luz y lo que te vamos a contar ahora te va a dejar sin palabras. ¿Por qué un jugador que se convirtió en ídolo, que dejó todo en la cancha, se iría? ¿Y cómo es posible que el club tenga la capacidad financiera para traer a un delantero de élite como Calleri? La respuesta a ambas preguntas es la misma: el plan maestro de Riquelme. El plan más loco y audaz que se haya visto. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Riquelme se volverá loco o es un genio? La operación Relámpago, el dinero de Merentiel y el pacto con el Benfica. La salida de Miguel Merentiel no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El bicho, como le decían con cariño, era un líder, un referente, un jugador que se hacía sentir dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío en el ataque, pero también un mensaje. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Pero lo que nadie sabía, lo que se guardó bajo un silencio sepulcral, es que la venta del bicho no fue un negocio aislado. Fue la primera pieza de un dominó que Román ya tenía planeado. Un golpe de efecto que sorprendió a propios y extraños, pero que en la mente del ídolo ya estaba perfectamente calculado. La operación se concretó en tiempo récord. El Benfica de Portugal, un gigante europeo que siempre mira de reojo el mercado sudamericano, llegó a Boca con una propuesta que pocos podrían haber rechazado. Una cifra millonaria, un número de esos que no se ven todos los días en el fútbol argentino. Una oferta que, si bien duele en el corazón de la hinchada, es una inyección de oxígeno para la economía del club. El bicho, por su parte, no tuvo dudas. La chance de dar el salto a Europa, de jugar en un club de esa talla, de asegurar su futuro y el de su familia, era una oportunidad única. El pacto entre el jugador y Boca, el compromiso de dejarlo ir si llegaba una oferta de ese calibre, se cumplió. No hubo drama, no hubo polémicas, solo un adiós silencioso y lleno de gratitud. Pero lo más fuerte, lo que de verdad nadie vio venir, es que el plan de Boca no era simplemente sanear las cuentas del club con esa plata. El dinero de la venta de Merentiel al Benfica, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, no se usará solo para eso. El plan de oxigenación que había ideado Román, un plan que hablaba de usar esa plata para traer dos refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: financiar la llegada de Jonathan Calleri. La plata de la venta del bicho, ese delantero que se fue a Europa por una fortuna, hoy se usará para pagar un porcentaje del pase del delantero y para afrontar el alto salario que exige un jugador de su talla. La jugada es brillante: vender a un delantero para traer a otro, pero con un jugador que tiene una historia, un pasado y una jerarquía que lo convierten en un verdadero lujo para el fútbol argentino. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, sin hacer mucho ruido, ya está en una etapa avanzada. Los emisarios de Boca ya se reunieron con los representantes de Miguel Merentiel y con la dirigencia del Benfica.
El acuerdo por el contrato del jugador está a un paso de cerrarse, y la negociación por el pase, que es lo más difícil, ya tiene un borrador. La idea de Boca es comprar un porcentaje del pase del jugador, pero la del Benfica es venderlo por completo. La diferencia de dinero es mínima, y la voluntad de todas las partes es llegar a un acuerdo. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho tenía que quedarse o que el club no podía rechazar semejante oferta? El bombazo de Cagliari, el regreso que nadie esperaba y el drama en Sao Paulo. Y cuando todos pensábamos que la noticia no podía ser más impactante, llegó el segundo bombazo, el que hace que el universo Boca tiemble. La vuelta de Jonathan Cagliari. Sí, escuchaste bien. El pibe que se fue de Boca por la puerta grande, el que se metió en el corazón de la gente con su garra, su sacrificio y su olfato goleador, hoy se encuentra a un paso de ser el nuevo refuerzo del equipo. La jugada de Riquelme es una verdadera bomba, un acto de rebeldía que no se veía en Boca desde hacía años. La decisión de Riquelme de traer de vuelta a Jonathan Cagliari es una jugada arriesgada, una jugada que podría ser el salvavidas o el naufragio total. El presidente, el ídolo, el hombre que llegó al poder para poner orden, hoy se enfrenta a su propio pasado, a su propia decisión de alejarlo del club. El caos es total, pero en el caos, Riquelme vio una oportunidad. La oportunidad de tener a un jugador que nadie tiene, que nadie creyó que volvería, y que hoy es un arma letal para el ataque. Y aquí es donde el ajedrez se vuelve un jaque mate. El mensaje que llegó al club de la Ribera fue claro y contundente. Jonathan Cagliari ya no se sentía a gusto, no estaba jugando y la dirigencia del Sao Paulo no tenía intenciones de cambiar su situación. La puerta para un posible regreso estaba abierta, y la pelota la tenía Boca. La respuesta de la dirigencia, según las fuentes que tenemos en el club, fue una mezcla de asombro y de ilusión. ¿Cómo es posible que el jugador que vendimos hace tan poco tiempo, el pibe que todos extrañamos, tenga la chance de volver? La guerra estaba declarada, pero esta vez, la guerra era contra el tiempo. Pero lo más fuerte llegó cuando el propio presidente, el ídolo máximo, tomó el teléfono. Lejos de enojarse, de gritar, de perder la compostura, Riquelme se plantó. No dudó. No negoció. Su respuesta no fue un ultimátum, fue un misil, un bombazo de poder que dejó a todos sin palabras. Se rumorea que Román le prometió a Cagliari que en Boca iba a ser la bandera del equipo, que lo iba a rodear de jugadores de jerarquía y que juntos iban a ganar la Libertadores, nos revela una voz de la mesa chica del club. La jugada de Riquelme es una verdadera bomba, un acto de rebeldía que no se veía en Boca desde hacía años. El presidente, el ídolo, el hombre que llegó al poder para poner orden, hoy se enfrenta a su propio pasado, a su propia decisión de venderlo. El caos es total, pero en el caos, Riquelme vio una oportunidad. La oportunidad de tener a un jugador que nadie tiene, que nadie creyó que volvería, y que hoy es un arma letal para el ataque. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? La conexión financiera, el plan maestro de Riquelme y el dinero de Merentiel. Y aquí es donde la historia se une, donde el plan de Riquelme se vuelve un jaque mate. El dinero de la venta de Miguel Merentiel al Benfica, que todos pensaban que se iba a usar para sanear las cuentas del club, no se usará solo para eso. El plan de oxigenación que había ideado Román, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: financiar la llegada de Jonathan Cagliari. La plata de la venta del bicho, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar un porcentaje del pase del uruguayo y para afrontar el alto salario que exige un jugador de su talla. La jugada es brillante, vender a un delantero para traer a otro, pero con un jugador que conoce el club, que conoce la Bombonera y que tiene una relación especial con el presidente. Román no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol. Lo hizo por Boca. El golpe de efecto fue brutal. La dirigencia no solo consiguió vender a un jugador por una cifra astronómica, algo que pocos creían posible, sino que además ya tenía el destino de ese dinero. Un destino que no era otro que el de reforzar al equipo, de darle las herramientas que necesitaba para volver a ser protagonista. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. La salida de Merentiel no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El bicho era un líder, un referente, un jugador que se hacía sentir dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío en el ataque, pero también un mensaje.
Muchos aseguran que la venta de Merentiel y la posible llegada de Calleri es una señal para otros jugadores, que la dirigencia no está contenta con el nivel de algunos delanteros y que las compras del uruguayo es el primer paso para traer a un reemplazante de élite, nos desliza una fuente muy allegada al vestuario. El equipo de Boca, que ha sufrido la falta de un delantero de jerarquía, de un jugador que le dé al equipo el peso ofensivo que perdió, hoy se encuentra con el desafío de rearmar el ataque. La dirigencia, comandada por Román, no se va a quedar de brazos cruzados. El plan Calleri que había ideado, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: encontrar al goleador que reemplace al bicho. Y aquí viene el bombazo, el detalle que nadie esperaba y que hace que esta noticia sea todavía más explosiva. El dinero de la venta de Merentiel no se usará solo para sanear las cuentas del club, sino que se destinará a un nuevo plan. Un plan que tiene un solo nombre y apellido, un plan que trae de vuelta a un jugador que nadie creía posible: Jonathan Calleri. Sí, escuchaste bien. El dinero de la venta del bicho, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el regreso del pibe que se fue a Brasil. La jugada es brillante: vender a un delantero para recuperar a un delantero, pero con un jugador que conoce el club, que conoce la Bombonera y que tiene una relación especial con el presidente. Riquelme no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol, lo hizo por Boca. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? El caos social y el riesgo político, la apuesta final. Pero la bomba no termina ahí. El problema de la posible llegada de Jonathan Calleri y la salida de Miguel Merentiel no es solo futbolístico, es un problema social y político que podría costarle muy caro a la dirigencia. La noticia de su regreso, que ya está circulando en el entorno del club, ha generado un terremoto en las redes sociales, en los medios, en la calle. La hinchada de Boca, que siempre está dividida, hoy se encuentra en un debate que no tiene fin. Por un lado, están los que bancan a muerte a Riquelme, los que creen que el presidente tiene un plan, que sabe lo que hace, y que la llegada de Calleri y la salida de Merentiel son un acierto total para el equipo. Muchos aseguran que a Román no le importa lo que digan los de afuera, que él solo piensa en Boca, y que si Calleri está bien físicamente, es el único que puede darle al equipo el desequilibrio que necesita para ganar la Libertadores, nos desliza una fuente muy allegada a la gente. Por otro lado, están los que no entienden la decisión, los que creen que la dirigencia está improvisando, que no tiene un plan, y que la vuelta de un jugador con un pasado conflictivo es una muestra de debilidad y de falta de códigos. Los que se quedaron con la imagen de un jugador que se fue por la puerta de atrás, del que tuvo problemas fuera de la cancha, y que no lo quieren ver de vuelta. Se rumorea que hay un sector de la hinchada que está indignado, que no quiere a Calleri de vuelta, y que cree que la dirigencia se equivocó en traerlo y que podría ser el principio del fin para la gestión de Riquelme, nos confiesan desde el entorno del club. No, no, no. Agárrate de lo que tengas a mano porque esto no para. Si pensabas que lo que te contamos antes era el final de la historia, estabas muy equivocado, muy equivocado. Porque lo que se destapó recién, lo que se filtró en las últimas horas, es el verdadero plato fuerte. Es la continuación de un plan maestro tan audaz, tan arriesgado, que hace que la primera parte parezca un simple prólogo. La salida de Miguel Merentiel y la llegada de Jonathan Calleri no es un simple cambio de nombres, es una jugada de ajedrez en un tablero tridimensional. Es el jaque mate que se viene, y que va a dejar a todos con la boca abierta. Esto no es humo, es el incendio total, la noticia que va a reventar las redes, la información que te va a volar la cabeza, la que solo encontrás en tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que vos buscás. La posta de la posta, la data que se acaba de filtrar de los círculos más íntimos del club, es que la venta del bicho Merentiel no fue un simple negocio para hacer caja. No, no, no. Román no es un tipo que se maneja así. Esta venta, que ya se confirmó en una cifra millonaria con el Benfica, es el principio de un plan mucho más ambicioso, de un plan que rompe con todo lo establecido. Es el dinero que Román va a usar para traer a un delantero de élite, a un jugador que se convirtió en una obsesión, a un tipo que la hinchada pide a gritos, y que ya tiene un lugar en el corazón de la gente, Jonathan Calleri. Pero la cosa no termina ahí, porque el plan es tan grande, que Calleri es solo la punta del iceberg. Es el primer paso para traer a un manager, a una nueva era, a una era de oro que Riquelme cree que será la definitiva. Una era donde Boca será un equipo que no solo gane, sino que domine, que avasalle, que aplaste a sus rivales. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? El legado de Merentiel, un adiós silencioso y el vacío que deja en el vestuario. La noticia de la partida de Miguel Merentiel al Benfica, que se confirmó en una cifra millonaria,
fue un golpe duro para el vestuario de Boca. El bicho, con su perfil bajo, con su humildad, con su garra, se había ganado un lugar en el corazón de sus compañeros. Era el tipo que siempre ponía el pecho, el que dejaba todo en cada entrenamiento, el que no se quejaba si le tocaba ir al banco. Era un líder, un referente, y su partida deja un vacío difícil de llenar. Se rumorea que el bicho no quería irse de Boca, que se sentía muy cómodo, pero que la oferta del Benfica era tan grande que no podía decir que no. El jugador, que ya tiene una carrera hecha en el fútbol sudamericano, soñaba con dar el salto a Europa, con medirse con los mejores, con jugar en la Champions League. Y la oportunidad llegó. Pero su adiós no fue un chao, fue un hasta pronto. En la intimidad, en las últimas horas que pasó en el club, se despidió de sus compañeros con lágrimas en los ojos. Los abrazó, les agradeció por todo, y les prometió que los iba a ver de vuelta. El vestuario quedó en silencio, con una sensación de tristeza y de incertidumbre. La partida de un jugador tan querido no es algo que se tome a la ligera. La salida de Merentiel es un mensaje claro para todos, nos revela una fuente muy allegada al vestuario. La dirigencia no se va a andar con vueltas. Si llega una oferta que les convence, van a vender. No importa si sos un pilar del equipo, no importa si sos un líder. Si hay plata, te vas. La purga silenciosa, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Y el mensaje, para los jugadores que se quedaron, es que el que no rinde, el que no está a la altura, se va. Es el principio del fin para una era, y el comienzo de una nueva. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho tenía que quedarse o que el club no podía rechazar semejante oferta? El plan oculto, el dinero no fue solo para el club, fue para un bombazo total. Pero lo más fuerte, lo que de verdad nadie vio venir, es que el dinero de la venta de Miguel Merentiel al Benfica no se usó solo para sanear las cuentas del club, sino que se destinará a un nuevo plan. Un plan que tiene un solo nombre y apellido, un plan que trae de vuelta a un jugador que nadie creía posible, Jonathan Calleri. Sí, escuchaste bien. El dinero de la venta del bicho, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el regreso del pibe que se fue a Brasil. La jugada es brillante, vender a un delantero para recuperar a un delantero, pero con un jugador que conoce el club, que conoce la Bombonera y que tiene una relación especial con el presidente. Román no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol, lo hizo por Boca. El golpe de efecto fue brutal. La dirigencia no solo consiguió vender a un jugador por una cifra astronómica, algo que pocos creían posible, sino que además ya tenía el destino de ese dinero. Un destino que no era otro que el de reforzar al equipo, de darle las herramientas que necesitaba para volver a ser protagonista. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. La salida de Merentiel no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El bicho era un líder, un referente, un jugador que se hacía sentir dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío en el ataque, pero también un mensaje. Muchos aseguran que la venta de Merentiel y la posible llegada de Calleri es una señal para otros jugadores, que la dirigencia no está contenta con el nivel de algunos delanteros y que las compras del uruguayo es el primer paso para traer a un reemplazante de élite, nos desliza una fuente muy allegada al vestuario. El equipo de Boca, que ha sufrido la falta de un delantero de jerarquía, de un jugador que le dé al equipo el peso ofensivo que perdió, hoy se encuentra con el desafío de rearmar el ataque. La dirigencia, comandada por Román, no se va a quedar de brazos cruzados. El plan Calleri que había ideado, un plan que hablaba de traer dos refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: encontrar al goleador que reemplace al bicho. Y aquí viene el bombazo, el detalle que nadie esperaba y que hace que esta noticia sea todavía más explosiva. El dinero de la venta de Merentiel no se usará solo para sanear las cuentas del club, sino que se destinará a un nuevo plan. Un plan que tiene un solo nombre y apellido, un plan que trae de vuelta a un jugador que nadie creía posible, Jonathan Calleri. Sí, escuchaste bien. El dinero de la venta del bicho, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el regreso del pibe que se fue a Brasil. La jugada es brillante, vender a un delantero para recuperar a un delantero, pero con un jugador que conoce el club, que conoce la Bombonera y que tiene una relación especial con el presidente. Riquelme no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol, lo hizo por Boca. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio?